Estimados estudiantes, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos abordando el tema de electroquímica, con el cual se espera que ustedes puedan conocer la electroquímica como una subárea de la química, en la cual se estudian las reacciones que incluyen transferencias de electrones. Específicamente, el día de hoy vamos a estar abordando el tópico de celdas galvánicas o voltaicas. Mi nombre es Dayana Leal. En clases anteriores hemos indicado que en la electroquímica, rama de la química en la cual se estudian las reacciones redox, y estas son aquellas reacciones en las cuales están implicadas transferencias de electrones entre los reactivos. Inicialmente se ha planteado que en las reacciones redox se producen de forma simultánea reacciones de oxidación y reacciones de reducción. En la oxidación se puede ver, se ha hablado de un aumento del número de oxidación y este implica una pérdida de electrones, mientras que en la reducción se puede evidenciar una disminución en el número del estado de oxidación y en realidad lo que se está produciendo es una ganancia de electrones. Podemos verlo con una reacción que hoy estaremos abordando en toda la clase, que es conocida como la celda de Daniels, pero inicialmente puede visualizarse de la siguiente manera. Tenemos una reacción global, puede ser en un vaso, colocamos sulfato de cobre y en él sumergimos una barra de zinc sólido, un pedazo de zinc. Y entonces, en ese vaso, en esa disolución, luego lo que va a estar presente son iones de zinc y cobre en estado sólido. ¿Qué es lo que está sucediendo? De buenas a primeras no podemos observar mucho, solamente podemos ver que el cobre que inicialmente habíamos puesto en disolución, pues posteriormente se puede observar unas partículas en el fondo que vendrían siendo partículas de cobre. Y la lámina que hemos puesto inicialmente de zinc, pues se puede ver que ha cambiado su coloración. Eso es lo más que se puede observar. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que esta especie que está sola tiene un estado de oxidación 0 y al final tenemos zinc acuoso y allí él tiene un estado de oxidación 2 más. Entonces, podemos observar que hubo un aumento en el estado de oxidación y que hubo entonces, si hay un aumento en el estado de oxidación, se puede visualizar como que hubo una pérdida de electrones. ¿Por qué hablamos de pérdidas de electrones? Porque aquí, si hacemos la configuración electrónica, el zinc va a tener todos sus electrones completos. Y cuando encuentren estas especies con cargas eléctricas positivas que solemos conocer como cationes, eso lo que me indica es que ha perdido electrones. De su total de electrones ha perdido, en este caso, 2 electrones. Y esos 2 electrones que ha perdido, los colocamos aquí, ¿ok? Más 2 electrones, así se coloca. Por otro lado, bueno, como hubo un aumento en el estado de oxidación, entonces estamos hablando directamente con que esta es la semirreacción de oxidación. Por otro lado, tenemos inicialmente el cobre en disolución, ¿ok? Entonces estamos diciendo que es cobre más 2, y estos 2 electrones que perdió el zinc, esos 2 electrones los gana el cobre para convertirse en cobre en estado sólido, en cobre en estado libre, en el cual tiene un estado de oxidación 0. Podemos ver que hubo una disminución en el estado de oxidación de 2 más a 0 y que hubo una ganancia. Él ganó estos 2 electrones que él perdió. Entonces él tuvo una ganancia de electrones. Al final, la ecuación, bueno, podemos decir que esta es la semirreacción de reducción y por eso coloqué esta tabla para que lo puedan visualizar.
Y en total, en este momento no tengo que hacer balance. ¿Por qué? Tengo un átomo de zinc, un átomo de zinc, uno de cobre, uno de cobre. Tengo 2 electrones de este lado, tengo 2 electrones de este lado. La ecuación global está balanceada. ¿Y qué es la ecuación global? La ecuación global es la suma de las 2 semirreacciones. Es la ecuación química global completa, ¿ok? Acá puedo decir que esta está escrita como una ecuación iónica, ¿ok? Habían 2 aspectos que habíamos puesto en la clase anterior. Hablamos del agente oxidante y del agente reductor. Veamos. Esta es la reacción, la semirreacción de oxidación. Estoy básicamente diciendo que el zinc es la sustancia que se está oxidando. Si ustedes tienen un vaso con agua, le añaden sulfato de cobre, lo disuelven y sumergen una lata de zinc, un pedazo de zinc, al final pueden ver el cambio en la coloración y pueden decir, ah, profesora, se oxidó. Eso es lo que conocemos como semirreacción de oxidación. El proceso completo es una reacción de oxidación y reducción, que se da simultánea, no se puede dar lo uno sin lo otro. Como él fue el que se oxidó, esto que tengo aquí es mi agente oxidante, es decir, el que causó la oxidación. Y, caso contrario, esta otra especie, el zinc que se oxidó, es lo que se conoce como agente reductor, es decir, la especie que se está oxidando, ¿ok? Entonces vamos a hablar de agente oxidante y de agente reductor. Bien. En el campo de la electroquímica vamos a poder observar 2 tipos de celdas. La primera de ellas, que se aborda porque es hasta donde alcanza el tiempo usualmente, son las celdas galvánicas o voltaicas, y las otras son las celdas electrolíticas. Las celdas galvánicas o voltaicas son aquellas celdas en las cuales, a partir de reacciones químicas que se llevan a cabo de forma espontánea, se obtiene energía eléctrica. Mientras que las celdas electrolíticas son aquellas en las cuales, mediante el uso de una fuente externa que genere energía eléctrica, puede facilitar el proceso de reacciones químicas que antes no eran espontáneas, pero que ahora pueden darse al aplicar energía eléctrica. Bien, esto es un poco los proyectos escolares más comunes que se abordan y que en este caso para ustedes son de gran importancia y van a estar relacionados con el trabajo autónomo que les voy a colocar la semana que viene. Inicialmente, si yo solamente tengo un vaso en el cual se produce una reacción electroquímica normal o una reacción normal como un proceso de combustión, cuando quemo un papel o cuando quemo el gas, se está produciendo una reacción redox, pero no se está obteniendo la energía que pudiese obtenerse. Entonces, si queremos aprovechar esa energía eléctrica, entonces debemos construir una celda galvánica para poder aprovechar esa energía. Entonces, para poder construir una celda galvánica, inicialmente se recomienda que se realice en espacios físicos separados. No va a ser tan separado como lo vemos acá en esta imagen, porque es la forma más fácil de mostrarle a ustedes que hay una separación. Pero en la actualidad se puede hacer dentro de una misma cubeta, pero separado a través de materiales que permitan la migración o el flujo de electrones, pero que estén dentro de una misma cubeta. Bien, dice, si el agente oxidante se separa físicamente del agente reductor, por acá tengo el sulfato de cobre, por aquí tengo el zinc, entonces la transferencia de electrones se puede llevar a cabo a través de un medio conductor, que vienen siendo los cables.
A medida que progresa la reacción, se establece un flujo constante de electrones que genera electricidad. Esto es, produce un trabajo eléctrico con el que se impulsa, por ejemplo, a un motor eléctrico. Dentro de esa celda vamos a tener unos constituyentes, sin importar si es una celda electrolítica o voltaica. El primer constituyente es lo que se conoce como electrodos, ¿ok? Se llama así a cada barra metálica sumergida en una disolución del mismo metal. O sea, por ejemplo, aquí tengo nitrato de zinc, aquí tengo nitrato de cobre. Esto es visto así en los libros de electroquímica. En el mundo normal pudiésemos tener algún otro tipo de electrodos que no necesariamente quizás sean unas barras metálicas, pero pudiese ser alguna especie que contenga, por ejemplo, algún metal. Y ya les voy a mostrar por qué algún metal. Estos electrodos son denominados cátodo, que es el electrodo en el cual se produce la semirreacción de reducción. Es decir, en el cátodo es donde algunas especies ganan electrones. Este posee carga negativa y a él migran los iones o cargas positivas. Por ejemplo, en la semirreacción que le mostramos anteriormente, cuando pasaba de cationes de cobre a cobre en estado sólido, entonces allí es donde hubo la ganancia de electrones. Esa es la semirreacción de reducción, y la semirreacción de reducción se dice que es lo que se conoce como cátodo. Adicional, tenemos el otro electrodo que es conocido como ánodo. Pues el ánodo es el electrodo en el cual se lleva a cabo la oxidación. Y en la oxidación es donde se observa la pérdida de electrones. Entonces, este posee carga positiva y a él migran los iones o cargas negativas. ¿Qué sucede en esta celda? Lo que sucede es que el zinc, que teníamos inicialmente con un estado de oxidación cero, los electrones de él comienzan a migrar a través de nuestros conectores, y esos electrones llegan al cátodo. Por eso se habla que el cátodo tiene una ganancia de electrones. Entonces, cuando él comienza a tener su pérdida de electrones, es cuando se lleva a cabo el proceso de oxidación. Y el que está ganando electrones, entonces es la semirreacción de reducción. Y está visto acá a través de la flecha que indica el flujo de electrones. Siempre el flujo de electrones se da en este sentido, del ánodo al cátodo. En el intermedio podemos observar algo que es conocido como puente salino, que usualmente suele ser una sal inerte, ¿ok? Allí mencionan que nitrato de potasio, pero también puede ser sales como cloruro de potasio, cloruro de sodio, y en la actualidad se utilizan algunos materiales como de hidrogel que sean inertes, pero que permitan el flujo de iones. El puente salino permite el flujo de iones, pero evita la mezcla de las disoluciones diferentes que podrían permitir la reacción directa entre los reactivos de la celda. Acá está, así es puesto en el libro. Si ustedes acuden, el libro que utilizamos como material bibliográfico me muestra un poco a nivel un poco ya ampliado, se puede ver cómo tengo inicialmente zinc en estado sólido, cómo estas especies van migrando hacia la disolución, ¿sí? Especies en forma de cationes, a medida que van perdiendo los electrones. Eso es básicamente lo que sucede. Me muestran el orden de los electrones, y esos electrones llegan acá, ¿ok? Tengo en disolución, tengo especies químicas de cobre 2+. Este cobre 2+, con esos dos electrones que está ganando,
pues entonces se convierte en cobre en estado sólido y básicamente eso se puede observar con algunas partículas que se encuentran por allí, que quedan unas partículas negritas, eso viene siendo el cobre en estado sólido. Bien, esta celda galvánica es la celda galvánica más mencionada en los libros textos. Se dice que es una reacción redox espontánea, ¿ok? Espontánea. Y ya vamos a hablar de lo que es la espontaneidad. Nuevamente me dicen, en el ánodo se ubica el electrodo que sufre la oxidación, es decir, la pérdida de electrones, y en el cátodo es donde se lleva a cabo la reacción, la semirreacción de reducción y, por tanto, la ganancia de electrones. Por este motivo, jóvenes, es que es muy importante que ustedes sepan asignar los cambios de estado de oxidación. Ustedes tienen que primero poder saber cuáles son los estados de oxidación que tiene cada especie química y tienen que poder estar en la capacidad de escribir en forma de iones la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción para poder visualizar qué especie química se está llevando a cabo en el ánodo y cuál se está llevando a cabo en el cátodo. Bien. Esta semirreacción la explicamos anteriormente, la semirreacción de oxidación, la de reducción, la reacción iónica global. Y si yo quiero escribir un poco de forma resumido todo esto que tengo acá, entonces se utiliza algo que se conoce como diagrama de celda. En el diagrama de celda, ¿qué estoy reflejando? Estoy reflejando cómo pasa. Y fíjense bien, coloco de este lado todo lo que es el ánodo, ¿ok? ¿Cómo pasa? De zinc en estado sólido, separado con una barra, a zinc 2 más en estado acuoso. Indico el estado físico. Coloco 2 barras para decir que esta fue una semirreacción y de este otro lado coloco cómo pasa de cobre 2 más en estado acuoso a cobre en estado sólido. En esta notación, la semicelda de oxidación se coloca a la izquierda y la semicelda de reducción se coloca a la derecha. Siempre va a ser así. Si yo a ustedes les doy este diagrama de celda, ustedes están en la capacidad de poder visualizar qué reacción redox se está produciendo en total. Esto me indica que se lleva a cabo esta semirreacción. Esto me indica que se lleva a cabo esta otra semirreacción y que de forma total tengo zinc en estado sólido más cobre en estado acuoso para producir zinc en estado acuoso más cobre en estado sólido. Así que tengo la alternativa de darles la semirreacción o de darles el diagrama de celda, porque a partir de esas dos cosas ustedes pueden un poco inferir todo lo que está sucediendo en esa celda química. Bien, ¿qué es importante que sepan? Es importante que sepan que con una barra estoy indicando que hay un cambio de estado físico, es decir, de estado sólido a estado acuoso, de estado acuoso a estado sólido. Si por casualidad las dos especies químicas están en el mismo estado físico, es decir, si los dos están en estado líquido, acuoso, entonces se coloca con una coma, ¿ok? Y esto me indica que hay una separación de semirreacción. Eso es lo que me está indicando, que hay un puente salino. Hay algo que sirve de puente salino. Bien, en esta diapositiva se muestra de forma resumida todos los aspectos de lo que es el diagrama de celda. Por ejemplo, para representar simbólicamente una pila se utiliza la siguiente notación llamada diagrama de pila. Entonces me indica una barra, me indica el cambio de fase, 2 barras el puente salino, me indica que a la izquierda del puente salino, a esta izquierda, se sitúa todo lo que va en el ánodo y a la derecha todo lo que está en el cátodo. En el ánodo es donde hay un aumento en el estado de oxidación, en el cátodo es donde hay una disminución en el estado de oxidación, ¿ok? Entonces, bien atentos con este tipo de cosas porque
Ahora este tipo de notación de diagrama de celda se va a utilizar. Les puedo dar la reacción química o les puedo dar el diagrama de celda. Bien. Cuando podemos aprovechar estas reacciones redox para generar energía eléctrica, esa energía eléctrica puede de una u otra manera medirse, determinarse. Y en ese caso pasamos a hablar de lo que se conoce como fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es una característica de cada generador eléctrico. Se define como el trabajo que el generador realiza para pasar la unidad de carga positiva del polo negativo al polo positivo por el interior del generador. Específicamente se define como fuerza electromotriz a la máxima diferencia de potencial entre dos electrodos de una celda galvánica, ¿sí? Porque es más fácil visualizarse los dos vasitos y poder ver que en cada vasito se está generando un potencial y que la diferencia de potencial entre esos dos electrodos es lo que se ha definido como fuerza electromotriz. En el libro es importante, y por eso es que siempre es importante que ustedes acudan al libro como fuente de conocimiento. En el libro me plantean dos términos que yo quiero que ustedes entiendan. Esta es la ecuación que siempre vamos a ver. El potencial estándar de una celda se define como el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Esto se ha puesto así por convención. Lo que sucede en realidad es, cuando yo tengo aquí estos dos vasos, con mi disolución coloco mis metales, mis electrodos, en cada una de esas semirreacciones, está generando un potencial eléctrico. Y el potencial total de esa reacción redox es la suma de los dos potenciales, la suma de los potenciales que se produzcan allí. Pero por convención, por algo que se ha establecido para facilitar un poco la vida, se ha establecido esta ecuación, por convención, ¿ok? Entonces, esta fuerza electromotriz se mide en voltios y en química se denota, se suele conocer como potencial, esta E es potencial estándar de la celda, ¿ok? Entonces, el potencial estándar de la celda, de acuerdo a esta ecuación, va a ser la contribución del cátodo, el valor depende de la semirreacción de reducción, y la contribución del ánodo, cuyo valor depende de la semirreacción de oxidación, ¿ok? Hablamos entonces potencial de reducción y potencial de oxidación. De manera tal que la fuerza electromotriz de la celda es una medida entonces de la fuerza directriz de la reacción de la celda. Esta reacción se efectúa en la celda en reacciones semiseparadas. Veamos lo siguiente. La celda que se ha planteado anteriormente, conocida como la celda de Daniels, es la que es armada a partir de cobre, iones de cobre, en los cuales se sumerge zinc, una barra de zinc para producir zinc 2+ y cobre en estado sólido. Cuando, atentos, cuando las concentraciones de los iones de las disoluciones de los iones de cobre y de zinc 2+ son 1 molar, encontramos que el voltaje o la fuerza electromotriz de la celda de Daniel es 1.10 voltios a 25 grados centígrados y a una presión de 1 atmósfera, ¿ok? ¿Por qué decimos cuando las concentraciones de los iones cobre 2 y zinc 2+ son de 1 molar? A ver, ¿por qué hablamos allí de eso? Cuando han visto las materias anteriores, el tema de disoluciones, nosotros hablamos de lo que es una mezcla. Dentro de los tipos de mezclas nos encontramos con las mezclas homogéneas,
que es donde no puedo distinguir ninguna de las dos cosas, solutos ni solventes, y dentro de ese tipo de mezclas homogéneas tenemos lo que son las disoluciones, ¿ok? Las disoluciones se conoce como disolución a una mezcla en la cual no puedo observar los componentes ni siquiera a nivel microscópico y el soluto se encuentra disuelto en un disolvente, ¿ok? Entonces, la concentración es una expresión química que me va a indicar la cantidad de soluto que hay en esa disolución, ¿ok? Y cuando hablo de molaridad, estoy hablando de los moles del soluto entre el volumen de la disolución. Cuando la concentración de estos iones es de 1 molar, cuando la presión en la cual se lleva a cabo esta reacción química es de 1 atmósfera y la temperatura es 25 grados centígrados, en ese momento hablamos que esta reacción química se está llevando bajo condiciones estándar. Y cuando se está llevando a cabo bajo condiciones estándar, el potencial generado, puedo decir que es un potencial estándar, ¿ok? Estándar. 1 molar, 1 atmósfera, 25 grados centígrados. Dijimos previamente que esta celda es una celda que se lleva a cabo de forma espontánea, es una reacción química que se lleva a cabo de forma espontánea, es decir, que me produce energía eléctrica. El potencial está medido, ya está medido, es 1.10 voltios. ¿Y en función de qué? Bueno, se colocó allí. Puede ser un multímetro, un voltímetro, pueden medir el potencial allí y ya está tabulado. Ahora, así como la reacción global de la celda puede considerarse como la suma de estas dos semirreacciones, es posible tratar la fuerza electromotriz como la suma de los dos potenciales. Esos dos potenciales, cuando están bajo condiciones estándar, ya están tabulados. Y eso ha facilitado muchísimo trabajo. ¿Cómo se tabuló? Para poder hacer las tabulaciones, no es que es un valor absoluto, sino que se hizo tomando en cuenta un electrodo que se ha considerado como un electrodo de referencia o electrodo, sí, un electrodo de referencia. Se escogió el electrodo estándar de hidrógeno. Acá en el libro nos muestran un poco el esquema, ¿ok? Lo que se hace es que se coloca una barra metálica, una plaquita de platino, se coloca ácido clorhídrico y se hace burbujear hidrógeno. La finalidad del platino es que los iones de hidrógeno se puedan depositar allí, ¿ok? Entonces, se coloca esto y se le ha asignado, por convención internacional, se le ha asignado como que él tiene un potencial eléctrico de 0 voltios, ¿ok? La semirreacción da igual si la escribes hacia este lado o en sentido contrario, porque el potencial asignado es de 0 voltios. Entonces, podemos verlo en este caso como que dos protones en presencia de 2 electrones generan una molécula de hidrógeno gaseoso. Sabemos que todo esto tiene que ser a 1 atmósfera, a 25 grados centígrados y que aquí tiene que tener una concentración 1 molar. Cuando el diagrama de las celdas es escrito así para poder indicar que en realidad al principio el platino lo que me sirve es como un sustrato, ¿ok? Para poder poner allí los iones del hidrógeno. ¿Y para qué me sirve eso? Pues eso sirvió para poder ir construyendo una tabla que vamos a observar a continuación, que es la tabla de los potenciales estándar.
para poder construir esa tabla, se midieron diferentes, el potencial de diferentes sustancias utilizando el electrodo de referencia, que fue el electrodo de hidrógeno. Entonces, cuando se montaban estas celdas, el potencial total que suministrara esa celda iba a ser el potencial del electrodo que desconocíamos, cuyo valor desconocíamos. Entonces, por ejemplo, se quiso medir cuánto es el potencial de una celda de cobre 2+ a cobre 0, y entonces al conectarlo, pues el potencial medido es de 0.34 voltios. Hicieron lo mismo, por ejemplo, para el caso del zinc, ¿ok? Igual dejaron el electrodo de referencia, que es el electrodo de hidrógeno, colocaron el electrodo de zinc y así sucesivamente para distintos materiales, y se midió un voltaje, ¿ok? Entonces, se aplica la ecuación, el potencial estándar de la celda viene siendo el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, ¿ok? Entonces, allí esto me indicaba el valor. Bien, con estas medidas que se fueron haciendo poco a poco, porque la ciencia no es algo que se da de un día para otro, sino es la sumatoria del esfuerzo de muchas personas que trabajan en muchas ocasiones de forma separada, pero que cada uno va aportando su granito de arena para el desarrollo de todo lo que conocemos hoy día y de lo que conoceremos, lo que se va a avanzar. Ustedes dirán, bueno, en este caso porque son estudiantes de educación, bueno, profesora, pero ¿y esto en qué se utiliza, por ejemplo? Pues nosotros, como seres humanos, tenemos bastantes reacciones electroquímicas que se llevan a cabo en nuestro organismo. Cuando ustedes vean bioquímica, se darán cuenta que procesos como la glucólisis, por ejemplo, incluye un montón de procesos de oxidorreducción. Bien, entonces van a tener en el libro una tabla de potencial estándar. Esta no la bajé del libro, esta la bajé del canal de KimiTube, pero también tengo por allí la del libro. A veces las utilizo las dos porque aquí hay algunas especies que no están en la del libro y así sucesivamente. Acá está la dirección web si la quieren bajar directamente. Y entonces, ¿qué puedo observar en esta tabla de potenciales estándar? Puedo observar que, a ver, por acá tengo la del hidrógeno, está aquí, me dice que es 0 por definición, ¿ok? Tengo aquí el valor de hidrógeno. Hacia la parte superior vamos a ir observando cómo los potenciales van aumentando, y hacia la parte inferior podemos visualizar cómo los potenciales van disminuyendo. ¿Y cómo se podría traducir eso? Bueno, los que están del hidrógeno hacia abajo son las sustancias que pueden oxidarse con más facilidad. Aquí hablan de poder reductor, es decir, tendencia a oxidarse. Y por este motivo es que uno suele observar cómo, por ejemplo, el hierro se oxida, el zinc se oxida, el aluminio, el magnesio, ¿ok? Mientras más negativo sea este valor, mayor es la tendencia de esos materiales a oxidarse. Caso contrario, mientras más positivo sea el potencial estándar, mayor es la capacidad que tienen ellos para actuar como agente oxidante. Es decir, que ellos son los que causan la oxidación y los que tienen la tendencia a reducirse. Esta tabla va a ser bien importante porque vamos a hacer algunos cuantos ejercicios con esta tabla. Ok. El resumen, tenemos entonces que ahora las reacciones químicas, las reacciones redox, cuando estoy ante la presencia de celdas, yo las puedo escribir a través del diagrama de celdas, ¿ok? Y en este diagrama de celda, con este diagrama de celda yo puedo resumir todo este dibujo. No tengo que hacer todo el dibujo
porque con el diagrama de celda ya lo voy a saber, ¿ok? Ya yo voy a saber que esto que está aquí es lo que se lleva a cabo en el ánodo, que esto que está aquí es lo que se lleva a cabo en el cátodo, y en el ánodo, vean que está aumentando el estado de oxidación. Esa es la semirreacción de oxidación, es donde hay una pérdida de electrones. Si esto está positivo, significa que ha perdido electrones, y caso contrario, esos electrones perdidos por un electrodo los gana el otro. Entonces aquí hay, aunque hay una disminución en el estado de oxidación, esa es la semirreacción de reducción y es donde hay ganancia de electrones. Bien. Para culminar la clase y comenzar un poquito a utilizar la tabla de potencial estándar de reducción, veamos el cálculo del potencial. Bajo condiciones estándar, el potencial de celda que se puede generar con esta celda galvánica, ¿ok? Si tengo esto, ¿qué es lo que vengo y hago? Ya yo sé que esta es la semirreacción de reducción, que esta es la de oxidación, que esta es mi ecuación global. Si quiero aplicar esta ecuación, el potencial de celda va a ser igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Y allí es donde está el detalle, que ustedes tienen que saber identificar esto, para que puedan saber cuál es el que está en el cátodo y cuál es el que está en el ánodo. En esta ocasión les estoy dando la celda, y ustedes pueden decir, profe, bueno, pero si usted ya nos dijo que esto es lo que va a estar, que aquí va a estar el ánodo y que aquí va a estar el cátodo. Pero si yo les doy la reacción completa, ustedes también tienen que estar en la capacidad de poder inferir cuál es mi cátodo, cuál es mi ánodo, ¿ok? Entonces, aquí va a estar lo que es el ánodo. Entonces, voy a buscar en las tablas el potencial de sin a sin 2 más. Entonces, por aquí tengo de sin 2 más a sin. Ya está. Ese potencial es de menos 0,76. Ustedes me dirán, profesora, pero aquí se está produciendo del sin al sin 2 más. Y en la tabla está al contrario. Pues bien, no importa. Copiamos el valor tal cual como está, porque la ecuación que se ha tomado como convención internacional ya me incluye este cambio de signo. Entonces yo dejo el signo igualito y lo tomo aquí, lo coloco aquí como menos 0,760. Necesito el potencial del cátodo. ¿Cuál es mi cátodo? De cobre 2 más a cobre sólido. Entonces vengo aquí de cobre 2 más a cobre sólido. Tiene que ser cobre 2 más cobre sólido. Entonces es más 0,34. Ya sé que este potencial vale 0,340 y que este otro potencial vale 0,760. Coloco los signos tal cual como están en la tabla, aquí más, aquí menos, y este signo menos viene de esta ecuación, ¿ok? Lo que hago, ¿qué es lo que hago? Menos por menos da más, entonces sumo este potencial más este otro potencial, me da 1.1 voltios. En teoría, bajo condiciones estándar, esta celda galvánica debe generar este potencial, ¿ok? Bien. ¿Qué se puede deducir a partir de estos datos? Pues una reacción redox es espontánea si el potencial de la celda es mayor a 0, ¿ok? Si una reacción redox tiene un potencial mayor a 0, en unas condiciones de concentración y temperaturas dadas, es espontánea en esas condiciones. Si por el contrario es menor a 0, la reacción no es espontánea, no quiere decir que no se dé, puedo aplicarle quizás energía eléctrica y quizás se dé, habría que ver. Otro ejercicio, dice, para las semirreacciones de oxidación y reducción, que me muestran acá, escriba la reacción global y el voltaje de la pila estándar
plata-cobre. Y diga si es espontánea. En este caso, bueno, me están indicando, en la evaluación yo no lo voy a indicar, yo les voy a preguntar cuál es la semirreacción de oxidación, cuál es la semirreacción de reducción, cuál es el cátodo, cuál es el ánodo. Esas cosas son cosas que pregunto. Acá me dicen, me dan la semirreacción ya lista de plata más un electrón a plata sólida, de cobre sólido, que produce cobre 2 más 2 electrones, ¿ok? Entonces me dicen que escriba la reacción global. ¿Qué sucede? Como aquí tengo un electrón y de este otro lado tengo 2 electrones, tengo que hacer el balance de masa y de carga, ¿ok? Entonces, para poder hacer el balance, multiplico por 2 todo esto en la parte superior. Vamos a acomodarlo un poco acá. Un poco medio extraño. Ok, voy a colocarlo aquí un poquito más cerca. Bien, multiplico por 2, entonces vengo y digo 2 por 1, 2 de plata más, 2 por 1, 2 electrones, 2 por 1, 2 de plata sólido. Aquí abajo, justo antes de la flecha, tengo cobre en estado sólido que produce cobre 2 más. Los 2 electrones de acá automáticamente los eliminan con estos otros 2 electrones, ya no lo colocan y pueden decir que esta es la reacción global iónica, ¿ok? Bien, nos vamos, buscan la tabla. Muchachos, necesitan tomarle captura a la tabla o imprimir sería lo ideal, porque en el momento de la evaluación del test es un poco difícil, sobre todo para los que lo hacen con celular, estar buscando todos los archivos en el celular. Entonces, hay que hacer un poquito de esfuerzo para imprimir esta tabla, para que lo puedan tener a la mano o cuando vayan a hacer el test, si tienen otro familiar en la casa que tenga celular, poder tener allí la tabla para que lo puedan usar, porque en este tema se utiliza esa tabla. Van a ir a la tabla y van a buscar el potencial de plata más a plata en estado sólido. Aquí me dice que es 0,80. Vamos a buscarlo. Vámonos a nuestra tabla, que creo que está acá. ¿Ok? Aquí tenemos todos los elementos. Yo ya sé mentalmente que usualmente los metales están hacia acá, hacia abajo. Entonces, comienzo a buscar, por aquí tengo plata. ¿Por qué no está tan abajo, muchachos? Eso es lo que le da un poco el monto, el costo a este tipo de metal. Fíjense que tengo aquí el hidrógeno, que es 0 por definición, y comienza a aumentar el potencial. A medida que va aumentando, me está indicando que estas especies químicas son más difíciles de oxidar. Y por ese motivo, la plata está hacia esta parte superior de la tabla, para indicarme que es más difícil que oxidar, por ejemplo, que una lata de zinc. Y eso hace que sea más valioso. Por eso es el costo de la plata, ¿ok? Para llevar de plata más a plata, o como lo tengo aquí, de Ag más un electrón a Ag sólido, el potencial estándar tabulado es de 0,80 voltios. Y en el caso del cobre, ya lo habíamos visto, de cobre 2 más a cobre 0, que es lo que tengo acá, es de 0,34. Entonces, ustedes necesitan ir al ejercicio y me van a decir, profesora, tenemos que aplicar esta ecuación. El potencial estándar de la celda es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y ahora, ¿cómo van a saber cuál es el cátodo y cuál es el ánodo? ¿Ok? Entonces, el ánodo es donde se lleva, es la semirreacción de oxidación. Ustedes más o menos visualicen que el ánodo es donde hay la pérdida de electrones. ¿Cuál es su reacción de oxidación? Esta que tengo acá. Entonces, el valor de la tabla lo van a poner aquí. Y mi cátodo es la sustancia que
se niega un poquito, es la sustancia que provoca la oxidación. Entonces, en este caso tengo de plata más a plata en estado sólido. Entonces, esta semirreacción de reducción se lleva a cabo en el cátodo. Así que coloco al lado de cada uno de ellos el potencial tal cual como está en la tabla, eso es lo que yo hago, coloco el potencial y me trato de visualizar, este es mi cátodo, este es mi ánodo, ok, entonces voy a sustituir en la ecuación el valor del cátodo menos, que es el menos de la ecuación, el valor del ánodo, que es 0.34. Resto, esto menos esto, me da 0.46 voltios. Como es un valor positivo mayor que 0, entonces puedo decir que esta reacción química, tal cual como está aquí, es espontánea. Que si yo coloco mis vasitos y busco la manera de hacer una pila con estos dos materiales, voy a poder obtener energía eléctrica de forma espontánea. ¿Ok? O sea, no quiere decir que con cualquier cosita vamos a obtener energía eléctrica. No, pues, no funciona así. Pero sí pueden un poco predecir utilizando las tablas de potencial estándar. Caso contrario, bueno, caso contrario no. Aquí este otro ejercicio dice la batería de zinc cloro tiene como reacción neta, completa, esta reacción que tenemos acá. Me dicen que zinc en estado sólido, en presencia de cloro gaseoso, produce cloruro de zinc en estado acuoso, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asignar los estados de oxidación, porque esto no va a estar escrito. No, ustedes tienen que hacer todo aquí. Mentalmente tienen que decir, él está solo, él tiene estado de oxidación 0. Y él está solo, él tiene estado de oxidación 0. Aquí, el cloro, todas las sustancias en las cuales esté el flúor, cloro, bromo, yodo, cuando están en compuestos, ¿cómo se les dice que no me llega a la mente? Cuando están con moléculas que solamente tienen dos elementos químicos, entonces ellos siempre van a tener un estado de oxidación -1, ¿ok? Cuando están en compuestos binarios. Y entonces siempre él va a tener estado de oxidación -1 en todos los casos que se conocen como ácidos hidrácidos o hidruros, y en las sales que se derivan de él. ¿Qué es una sal? La sustitución de un hidrógeno por un metal. Entonces eso es lo que tenemos acá, ¿ok? Entonces, en este caso el cloro tiene -1, vengo y digo 2 por -1, -2, así que el zinc tiene que tener +2. Cuando ustedes ya tienen los estados de oxidación, yo no lo estoy haciendo aquí, ustedes lo van a tener que ir haciendo a medida que vayan viendo el video, detengan el video y vayan colocándolo para que lo visualicen. ¿Qué veo yo a simple vista? ¿Qué pasa? Del zinc con un estado de oxidación 0 a zinc con un estado de oxidación +2. Y si tiene este estado de oxidación +2, quiere decir que ha perdido electrones. ¿Ok? Y por eso este +2 lo coloco de este lado. Y si perdió electrones, significa que está la semirreacción de oxidación. Y si no visualizan lo de la pérdida de electrones, pueden ver que cuando aumenta el estado de oxidación, es cuando se produce la reacción de oxidación. En el caso superior, es un poco a veces más difícil de visualizar. ¿Por qué? Porque tengo inicialmente cloro 2, Cl2 más 2 electrones, ¿ok? Y aquí muchos de ustedes lo pueden colocar como Cl2, así como está aquí, y el signo menos arriba. No va a estar mal, no va a estar mal, va a estar bien, realmente no está mal, ¿ok? Pero yo lo colocamos así porque es una forma un poco más visual. Cuando están en iones es Cl-. Y como aquí tengo 2, pues yo le tengo que colocar aquí el 2, ¿ok? ¿Qué sucede? Aquí no tengo ninguna carga eléctrica. Aquí tengo 2 por -1, -2.
Entonces yo tengo que colocar del otro lado los 2 electrones. O lo puedo visualizar como que de estado 0 a estado -2 necesitaba 2 electrones. ¿Ok? O lo puedo visualizar como que estos 2 electrones que perdió el zinc son los 2 electrones que ganó el cloro. Se puede ver de distintos modos. Cada quien va, a medida que haga ejercicios, puede ir desarrollando la mejor forma de visualizarlo. Entonces, aquí que tenía estado de oxidación 0 y que pasó a -2, disminuyó el estado de oxidación. Cuando disminuye el estado de oxidación, esa es la semirreacción de reducción. ¿Por qué necesito saber cuál es mi semirreacción de oxidación y de reducción? Porque con estas dos cosas es que voy a poder saber cuál está en el cátodo y cuál está en el ánodo, qué reacción se lleva a cabo en el cátodo y qué reacción se lleva a cabo en el ánodo. Como una regla memotécnica, yo les digo a mis estudiantes, consonante con consonante, vocal con vocal. El ánodo se lleva a cabo, en el ánodo se lleva a cabo la reacción, la semirreacción de oxidación. En el cátodo se lleva a cabo la semirreacción de reducción. ¿Ok? Busquen la tabla, los que hayan podido imprimirla, los que hayan podido tomarle un capture con el celular. Para la evaluación tienen que buscar un poco los modos de tenerla a la mano o de escribirla si es necesario. Entonces, buscan en la tabla este estado de oxidación de Cl2 a Cl-. Me voy a devolver a mi tablita. Vamos para atrás, de Cl2 a Cl-. A mí me gusta esta tablita, trato de buscar a ver si está aquí, flúor, oro, cerio. Fíjense, esta especie química, el oro, está casi en la parte superior. Por eso es que él tiende a resistirse más en el proceso de oxidación. Pero bien, no estoy buscando eso, estoy buscando esta. De Cl2 a Cl-. Acá está, de Cl2 gaseoso más 2 electrones que produce 2 especies de cloro menos en estado acuoso y el potencial que está tabulado, el potencial estándar de reducción es más 1,36. ¿Ok? Entonces, de esa manera se buscan los potenciales en la tabla, era un poco lo que les quería mostrar. Y entonces, el del zinc ya lo han buscado antes, es menos 0,76, está con este signo. Entonces, la ecuación me dice el potencial de la celda es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. El potencial del cátodo es 1,36 voltios menos el potencial del ánodo es menos 0,76, menos por menos da más, sumo 1,358 más 0,763 y eso me da un total de más 2,12 voltios. Y como es un valor positivo, entonces me está indicando que si yo construyo esta pila con estos componentes, va a generar una reacción electroquímica espontánea a partir de la cual puedo obtener energía eléctrica. ¿Ok? Por el día de hoy, jóvenes, les dejo tranquilos un poco. Espero que esta clase sea de provecho para ustedes. Como siempre les digo que para reforzar la clase he puesto en el aula virtual el capítulo del libro de electroquímica, también lo he pasado a través del grupo de WhatsApp, y hay 2 videos en los cuales se abordan los mismos componentes teóricos que he dado hoy, pero si ante la diversidad están las diferencias de gustos, si alguno de ustedes quiere complementar, dejo entonces acá las direcciones electrónicas de 2 videos seleccionados, vistos previamente, que están bien hechos. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en una nueva clase asincrónica. Hasta luego. Tengan buen día, buenas tardes o buenas noches.